Ok, buenas tardes. Hoy vamos a presentarles una entrevista al maestro Dorian sobre la psicología educativa de José Ángel Rodríguez Gómez y mi compañero José Chacón Rodríguez. Le vamos a presentar al maestro Dorian. ¿Pudiera contarnos un poco más al respecto de usted? Hola, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto estar trabajando con ustedes. Mi nombre es el maestro Dorian Ruiz Miranda. Yo estudié aquí en Itson, estudié psicología. Esa es pues una de las licenciaturas que tengo, ¿no? Siempre me gustó la educación mientras estudiaba psicología. También estaba estudiando ciencias naturales. Me gusta la biología, me gusta la química y son materias que siempre tuve interés, ¿no? Pero siempre me incliné al lado de la psicología. Cuando yo recién egresé, tuve la oportunidad de trabajar en clínicas de autismo y me empezó a gustar lo que es la educación especial. Hice mi examen para el ingreso a lo que es el sistema educativo, para lo que es educación especial y conseguí mi base, ¿no? Y a partir de ahí ya tengo 8 años trabajando en educación especial. Me ha gustado mucho, es muy interesante. Ves casos diferentes, no te aburres y es algo muy enriquecedor, ¿no? Ver cómo tus alumnos pues van avanzando, ¿no? Y se van adaptando a diferentes situaciones que se presentan en su trayecto educativo. Y a partir de esto, de que me gustó el área educativa, pues comencé a especializarme. Tengo mi maestría en educación, mi doctorado también es en educación, diplomados en lo que es neuropsicología, lo que es neurodesarrollo, para poder brindar, ¿no?, una mejor intervención a los alumnos con los que trabajo. Entonces, con toda confianza, preguntas que tengan, adelante, ¿no? Les voy a platicar de mi experiencia dentro de lo que es el sistema educativo en la función de psicólogo educativo. Yo voy a iniciar con una pregunta. ¿Quién necesitó especializarse en esa rama de la psicología exactamente? ¿Qué fue? Pues a mí no me gustaba. Cuando yo estaba estudiando siempre me llamó la atención lo que es el área clínica y yo me veía trabajando pues con pacientes, en consultorio, pero era gran parte por el desconocimiento que había en ese tiempo, que aquí en la licenciatura, en cuanto a lo que es la psicología educativa. A mí nunca me gustaron las materias de psicología educativa, porque nunca tuvimos maestros que se dedicaran al área y que realmente aprendiéramos qué es lo que se hace. Yo cuando estudiaba la licenciatura pensaba que la psicología educativa era como ir a dar clases, ¿no? El neurodesarrollo con los niños con trastornos, con los niños con alguna condición, pues me di cuenta que sí era algo que me gustara, que sí me gustaría especializarme en ello y me fui yendo, ¿no?, a esta área educativa y por eso mismo pues me comencé a especializar. Entonces, hasta que uno no experimenta las diferentes ramas, no se da cuenta realmente si le gusta o no. Aquí en la carrera nada más nos dan como una probadita, como una introducción a ello, pero hasta que estás en el área te das cuenta si va a ser lo tuyo o no, ¿sí? Y eso pasa mucho. Hay personas que dicen, es que a mí me encantaría trabajar en un hospital, y cuando trabajan ya en un hospital se dan cuenta que no, que es diferente, ¿no?, la expectativa que tenían. Entonces ese acercamiento, la práctica y el refuerzo que recibes de estar haciendo esto, pues es lo que me llamó, ¿no?, y me llevó a especializarme en el área. Ok. ¿Cuáles considera usted que son las claves para dedicarse a la psicología educativa? ¿O cuáles son, digamos unas claves, algo referente que pudiera ser importante para dedicarse a la psicología educativa? Pues una de las principales habilidades que debemos de tener aquí en lo que es el área educativa es esta capacidad para adaptarnos, saber modificar nuestra conducta, nuestras respuestas dependiendo de la situación. Aquí en el área educativa no se trabaja nada más con los niños, vamos a trabajar con maestros, vamos a trabajar con supervisores, vamos a trabajar con padres de familia que provienen de contextos variados, que provienen o que están experimentando problemáticas distintas, y hay que saber cómo reaccionar, cómo responder y cómo apoyar a cada uno de ellos de una manera distinta. Igual con los niños, no todos los niños son iguales. Hay niños con los que llegas y rápido quieren ir a trabajar contigo, pero también te vas a encontrar situaciones de niños pues, que tal vez no quieren trabajar o que el repertorio de habilidades que tienen es un poco más bajo
y vas a requerir también, ¿no?, hacer cambios. Entonces esta capacidad para adaptarnos es básica dentro de lo que es la psicología educativa, las habilidades de comunicación, saber cómo interactuar, saber cómo responder, saber cómo dar una noticia, cómo entregar resultados de una evaluación, y ese es otro punto, las habilidades de evaluación. Si nosotros no aprendemos a evaluar, es poco lo que vamos a poder hacer por los niños, y es poca la orientación que vamos a poder brindar, ¿no?, a los maestros, que al final de cuentas, trastorno del espectro autista, trastornos con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, algunas discapacidades motrices o con alguna lesión cerebral que les costaba muchísimo adaptarse a lo que es la escuela regular. También he trabajado en USAER. USAER es en las escuelas normales, en las escuelas regulares. Hay equipos de educación especial. Está el maestro de apoyo, está el maestro de comunicación y está el psicólogo. Yo soy el psicólogo en estas USAER y ahí se brinda servicio en lo que es preescolar, primaria y secundaria. También he estado trabajando en media superior. En CONALEP trabajé con lo que es el apoyo, ¿no?, en evaluación de alumnos con probables diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo que estaban teniendo problemas para aprender en lo que es el área de evaluación y de orientación. Y pues a nivel universitario en materias, ¿no?, referentes a lo que es la psicología educativa. Ok. ¿Cómo se coacciona, cómo es su trabajo, vaya, con los docentes y con los familiares? ¿Cómo es, digamos, su relación, su experiencia y cómo realmente se complementa su trabajo como psicólogo educativo con los docentes y los familiares de los alumnos en cuestión? Parte de la función que tenemos los psicólogos educativos, como les comentaba, es la evaluación, ¿no?, la evaluación de los alumnos. Nosotros aplicamos pruebas de inteligencia, escalas del desarrollo, baterías neuropsicológicas, todas las pruebas, ¿no?, que ustedes están aprendiendo a aplicar para hacer perfiles, ¿no?, del niño. Y a partir de ese perfil nosotros brindamos sugerencias, recomendaciones o explicamos diagnósticos a los maestros, porque muchas veces no cuentan con esta información. El campo en el que se van desarrollando los maestros está más enfocado en desarrollar habilidades para enseñar a los niños a aprender, pero muchas veces no abordan todos estos contenidos que tienen que ver con los trastornos, con las discapacidades o condiciones que pueden afectar lo que es el aprendizaje. Y aquí nuestro trabajo es orientar, ¿no?, guiar, modificar. Yo entro a observar a los salones de clase, yo veo qué tipo de prácticas pueden estar afectando lo que es el aprendizaje, que pueden estar afectando modificaciones, y revisar que se estén implementando estas modificaciones. Y con los padres igual, entrevistamos, hablamos, conocemos la dinámica, brindamos estrategias, ejercicios para casa y estamos monitoreando, ¿no?, que se cumplan. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas que vive un profesional como usted día a día en el área de la educación, como psicólogo educativo? Pues cada vez es más alta, ¿no?, la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo en los alumnos. Cada vez llegan más alumnos a las escuelas regulares que tratan de entrar, ¿no? Entonces se comienza a saturar lo que es el servicio. No hay un psicólogo por escuela. Yo dentro del USAER brindo el servicio a 4 escuelas y voy un día a la semana a cada una de ellas. Entonces es difícil atender a toda la población. Realmente yo trabajo con 10, 15 alumnos nada más en cada escuela, y los demás es difícil trabajar con ellos porque tengo saturada lo que es mi lista de trabajo. Otro problema es en el elemento de la orientación. No todos los maestros siguen las indicaciones que se les brindan, no todos los papás tampoco se involucran en lo que es el trabajo de los niños, y esto lo que genera es que sea más lento, ¿no?, el avance que puedan llegar a tener los niños. Entonces es difícil controlar ese tipo de variables. Ok. ¿A qué se deba, a usted qué cree que se deba que vaya en aumento la tasa de los problemas en neurodesarrollo en los niños? O bueno, más bien, sí, digamos. Hay que tener en cuenta pues que la población global va creciendo, va aumentando, ¿no? Entonces
esto genera que haya aumentos, ¿no? Y también la exposición, no hay una causa específica, ¿no?, para lo que es un trastorno de neurodesarrollo, pero sí hay alguna evidencia de que la exposición a químicos, a diferentes elementos ambientales, pues puede aumentar la probabilidad de que se desarrolle un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, sí hay un aumento, ¿no?, de lo que serían esos patógenos en el entorno que pueden aumentar, ¿no?, esa probabilidad. Tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el caso que más ha tenido en mente como el más retador? Vendría siendo. Pues no he tenido un caso con el que no hayamos podido trabajar. Sí, No, o sea, hay casos. digo, un caso que lo haya dejado como marcado, que tenga una huella que se acuerde de ese caso cuando diga de que. Un ejemplo, pues. Okay. No, esos casos generalmente van a esos elementos emocionales. En una ocasión me tocó trabajar con un niño con el que se identificaron señales de abuso, de golpes, ¿no?, por los padres. Entonces se tiene que iniciar todo un protocolo de elaborar lo que es una denuncia, el estar haciendo las declaraciones, y pues en todo este proceso de investigación al niño se tiene que separar, ¿no?, de lo que son los padres, y pues es una experiencia complicada, ¿no?, que tiene como objetivo salvaguardar, ¿no?, lo que es la integridad del niño, pero sí es algo que te desgasta mentalmente y en muchos aspectos, ¿no?, que no estás a gusto. Sí estuve unos días preocupado, ¿no?, porque iba a pasar con esa situación. Y entonces ese caso fue referente para poder trabajar mejor en otros casos más adelante, ¿no? Sí, porque hasta que no tienes situaciones de ese tipo, que tienes casos muy específicos, realmente aprendes a conocer los protocolos, el cómo actuar, el cómo elaborar la denuncia, el cómo elaborar la declaración, hacia qué tiene que ir o cómo debe de ser la evaluación en esos casos, o cómo es la intervención que nosotros podemos hacer, ¿no?, y que nos vaya a truncar con las investigaciones que se están realizando. Entonces, lo escuchas, te lo dan en capacitaciones, pero hasta que no tienes una situación así, es cuando realmente pones atención. Porque si piensa uno, no me va a pasar o no me va a llegar a tocar, ¿no?, ese tipo de casos. Bueno, ¿cómo ve usted el impacto de la psicología educativa en la educación? ¿Y cómo ve que puede llegar a aportar o afectar a largo plazo? Hoy en día se está tratando de migrar a este paradigma de lo que es la inclusión educativa, ¿no?, o este modelo de la inclusión. Y la psicología educativa tiene mucho que aportar. Hay muchas teorías, hay muchos elementos que nosotros conocemos, que nosotros identificamos y que muchas veces los maestros no. Y nosotros estamos para orientar. De hecho, en lo que son estos nuevos modelos de la educación inclusiva, el rol que jugamos como psicólogos es más de orientación, es más de guiar, de capacitar a los maestros, a los padres, para que puedan atender, ¿no?, las necesidades específicas que tienen los niños. Ok. ¿Cómo usted considera que ha sido su rol en la psicología educativa? ¿Cómo usted ha aportado? ¿Cómo usted ha visto su trabajo y cómo lo valora? Se ven modificaciones en conductas, se ve una mejor adaptación, se ve que están desarrollando habilidades. Y eso siempre ha sido un elemento que los maestros valoran mucho, porque si ven estos resultados, le encuentran sentido a lo que estamos trabajando con ellos. Si nos enfocamos solamente en una cosa de estar dando estrategias, pero sin intervenir con los alumnos, ahí los maestros empiezan a no comprender, ¿no?, nuestro rol o nuestro trabajo. ¿Usted por qué considera que los maestros tienen tanta negativa a los consejos y la orientación de un psicólogo? ¿Por qué cree que se da esa negativa? No siempre, pero en parte ha sido por malas experiencias que han tenido con otros psicólogos, con otros equipos de USAER. A mí casi siempre cuando yo llegaba a una escuela nueva, tenía que luchar, ¿no?, contra este estigma de que los de educación especial no hacen nada. Y ya con el trabajo, con las orientaciones, con estar trabajando con los niños y los avances, se van volviendo parte del proceso.
Entonces, también es parte, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos de demostrar que pues, el trabajo funciona, que es necesario y que si se hacen, se aplican esas estrategias, realmente los niños van a aprender o van a avanzar. Entonces, esa puede ser una causa. Okay. Yo le quería preguntar cómo ve el futuro de la educación de la psicología educativa. ¿Cómo ve que tenga que ser un psicólogo educativo futuro y cómo cree que vaya a relacionarse esto más con la educación a futuro? Pues como les comentaba, el rol del psicólogo poco a poco se está yendo un poco más por el camino de la orientación, de la guía, ¿no? Más que al trabajo individualizado con el alumno. Pero sí creo que lo que es la evaluación es un elemento que va a prevalecer, ¿no? Porque a través de ello es como nosotros obtenemos la información para poder dar, ¿no?, esas estrategias. Entonces, muy probablemente sí cambie la función, el rol que tenemos a algo más de orientación, de guía a los maestros, a los padres. ¿Algún modelo específico que le guste utilizar a usted en estos casos de educación especial? Depende del caso, depende del tipo de trastorno por el que se está trabajando el niño, depende sí, de las características que tenga, ¿no? Por ejemplo, con los niños con autismo trabajamos más con los modelos conductuales, como lo que es el modelo ABA, que aplicamos diversos sistemas de reforzamiento, de castigo y de modificación de conducta en el salón de clase, para poder adaptar la conducta y a partir de ahí empezar a trabajar con lo que son los aprendizajes, desarrollar lo que es el repertorio básico. También lo aplico con los niños con discapacidad intelectual, cuando son más chiquitos. Y el modelo conductual, ¿no?, es el que nos ayuda con las condiciones más severas. Pero también los enfoques neuropsicológicos, de comprender los procesos psicológicos básicos y los perfiles, nos ayuda a trabajar con otro tipo de trastornos de estimulación neuropsicológica, también lo aplico, ¿no? Y así, dependiendo del caso, se aplican diferentes metodologías o estrategias. ¿Qué opina del modelo Montessori? Me gusta, lo aplicamos mucho en preescolar, el uso de material concreto, el uso de la organización, de lo que es la planificación, porque nos ayuda a estimular, ¿no?, estos procesos muy básicos que se requieren para que el niño pueda empezar a aprender. La estructuración del ambiente es base, ¿no?, para que puedan adaptarse mejor a lo que está sucediendo. ¿Usted considera, bueno, usted más bien, qué opina de la diferencia entre la dificultad de la orientación a un adolescente a un infante? ¿Usted considera que realmente la brecha es bastante amplia? Depende del enfoque en el que estemos hablando, ¿no?, lo que es este tipo de orientación. Si es un adolescente, por ejemplo, con un trastorno del neurodesarrollo, es parecido, ¿no?, en cuanto a los procesos cognitivos, en cuanto a lo que es la conducta, en la manera en la que lo vamos a trabajar, la manera de las estrategias que vamos a brindar, ¿no? Si ya nos vamos a un aspecto emocional, sí, ¿no?, es diferente, es más complicado con un adolescente por todos los cambios, ¿no?, que puedan estar pasando. Pero, pues para todo encontramos el lado, ¿no? Yo he trabajado en secundaria y sí, si te ganas a los alumnos es fácil, ¿no?, trabajar con ellos y también poder desarrollar estrategias con los maestros. Y ahí, por ejemplo, se trabaja más a nivel grupal, con campañas, con otro tipo de cosas, para que no lo sientan tan invasivo el trabajo que estamos haciendo con ellos. ¿Qué consejo le daría a las personas que están interesadas en estudiar psicología educativa? Pues yo creo que una de las habilidades que tienen que aprovechar ahorita que están en la universidad son las que tienen que ver con la evaluación, que aprendan a aplicar lo que son las pruebas, porque es algo que van a seguir usando, ¿no? Acá en mi trabajo yo evalúo al inicio del ciclo escolar, yo evalúo al final del ciclo escolar, tengo que elegir instrumentos dependiendo del caso, dependiendo del niño, y a partir de ahí es como sale lo que es nuestro trabajo. Entonces, a veces no encontramos mucho sentido, ¿no?, en estas materias de evaluación, pero sí hay que tratar de entenderlas, ¿no?, porque las van a seguir usando, y pues el ir practicando
acercarse a las escuelas, acercarse con maestros para conocer cómo es un contexto educativo. Si nosotros sabemos cómo funciona una escuela, cómo es el dar clases con niños de preescolar, con niños de primaria, va a ser más fácil orientar y nuestras orientaciones van a estar más basadas en la realidad. Entonces aprovechen todas las experiencias que puedan generar, ¿no? Ok. De la manera más cordial, le doy muchas gracias por esta entrevista que nos acaba de dar al maestro Dorian, y a las personas que van a ver esta entrevista también les damos un cordial saludo. Muchas gracias por la entrevista, maestro Dorian. Fue un gusto y un placer. Y sería todo por este día. Muchas gracias.